Hermanos, hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días. Les saludo en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Les invito que abramos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel. Abramos, por lo tanto, mis hermanos, Daniel capítulo 8. Todo el capítulo 8 será motivo de el mensaje de esta mañana. Así que, hermanos, vayamos todos juntos al Antiguo Testamento. Abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Daniel. Daniel capítulo 8, versículos desde el 1 hasta el 27. Y antes de leer la preciosa palabra del Señor, acerquémonos ante nuestro Padre Celestial en oración, para pedirle que Él nos guíe con su Espíritu Santo. Soberano Señor, Creador, Hacedor y dueño de todo este universo, dueño de nuestras vidas. En esta mañana, Señor, estamos en tu casa con la expectativa, Señor, de leer tu palabra y de poder escuchar tu voz. Háblanos, bendito Dios, danos sabiduría, danos entendimiento. Todos los aquí presentes, tu redil, tu pueblo, necesitamos, Señor, todos los días de nuestra vida, la claridad de tu palabra, el poder de tu evangelio. Enséñanos, Señor. En el glorioso nombre de tu amado Hijo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, daré la lectura. En esta mañana la prédica estará en la versión de Reina Valera del 60. Así que creo que la mayoría tiene esta versión, así que les va a ser bastante fácil, hermanos, hacer el seguimiento de este capítulo verso a verso. Bien, dice así la palabra del Señor. Visión del carnero y del macho cabrío. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y lo quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados?
Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se han referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Amén. El título de nuestro mensaje, hermanos, es el siguiente: la lucha por la supremacía que solo le pertenece a Cristo. La lucha por la supremacía que solo le pertenece a Cristo. Efectivamente, hermanos, la honra, la gloria, el poder, la majestad le pertenecen solamente a Cristo Jesús, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el creador de nuestras vidas y nuestro redentor. Por lo tanto, el poder, la honra y la gloria solo le pertenece a Dios. Pero lastimosamente, hermanos, desgraciadamente, hermanos, el ser humano se alejó de Dios y busca ese poder, busca tener el control, busca la gloria para sí mismo. Todo lo que le corresponde a Dios, el ser humano, la raza humana, quiere arrastrárselo para sí mismo. El hombre quiere ensoberbecerse, el ser humano quiere engrandecerse, y el hombre vive confiando en su fuerza física, vive confiando en su capacidad intelectual, vive confiando en su poder económico. Y esta es una constante, hermanos, que se inició desde Génesis capítulo 3. Desde ahí, hermanos, el hombre levantó el puño en contra de Dios con su desobediencia, con su rebeldía. Y así, hermanos, nuestra civilización continúa hoy en día levantando el puño al cielo, hermanos. Nosotros estábamos dentro de esa generación. Pero bendito sea Dios Todopoderoso, hermanos, que tuvo misericordia de nosotros, que nos vio en esa condición. ¿Qué hizo el Señor? Él mismo bajó a nuestra búsqueda. Por eso, hermanos, en esta mañana vamos a reflexionar sobre este hecho, que siempre hubo guerras, que siempre hubo pugna, que siempre hubo rivalidad, hermanos, reinos contra reinos, un grupo humano contra otro grupo humano, un grupo de ideologías con otro grupo de ideologías, pero en el fondo, hermanos, en el fondo el conflicto es el ser humano en contra de Dios. Si no estamos bien con Dios, si la humanidad no está reconciliada con Dios, hermanos, desde ahí empieza la guerra.
porque vamos a estar en conflicto con nosotros mismos. No vamos a tener paz en nuestros corazones. Y así vive nuestra civilización, cualquier civilización. Si no estamos en paz con Dios, no estamos en paz con nosotros. Si no estamos en paz con nosotros, no vamos a estar en paz con nuestros congéneres. Por eso hay conflictos, por eso hay batallas. Pero vuelvo a decir, hermanos, el ser humano sigue buscando la supremacía. Los poderes humanos siguen buscando hacerse del control y del poder para dominar a los demás. La guerra del más fuerte, el que vence al más débil. Muy bien, hermanos, entonces, estando aquí en contexto, nuestra mirada atenta en el versículo 1 para ver qué está sucediendo aquí en el libro de Daniel. En el capítulo 8, verso 1 dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar. En el año tercero del reinado del rey Belsasar. Más o menos, hermanos, sería el año 551 antes de Cristo. 551 antes de Cristo, cuando Dios le mostró a Daniel esta visión. Ahora, en el capítulo 7 era un sueño. Daniel estaba durmiendo y Dios le reveló a través de un sueño. Pero ahora en el capítulo 8, Daniel está despierto. Dios no le está hablando a través de un sueño, sino a través de una visión. ¿Cómo podemos percatarnos de que eso es así? Porque si vemos, hermanos, en el versículo 18, si saltamos un momentito al verso 18, dice Daniel 8:18, mientras él hablaba conmigo, refiriéndose al arcángel, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Efectivamente, Daniel estaba despierto y vio esa visión. Recordemos que en el Antiguo Testamento, hermanos, Dios se comunicaba con los profetas a través de los sueños, a través de las visiones, y esta es una ilustración de cómo Dios se comunicaba. Pero ¿dónde estaba Daniel en esta visión? Dice, él estaba en Susa, que es la capital de la provincia de Elam. En ese año, hermanos, Babilonia todavía estaba en el poder. Recuerden, hermanos, la cabeza de oro que representaba a Nabucodonosor, representaba el imperio babilónico. Todavía estaba en el poder. En el año 550, ¿no?, un año después, probablemente unos meses después que Daniel tuviera esta visión en Susa, Ciro el Grande asciende al trono de Persia y toma el control de Media. Y este hecho, hermanos, de que Ciro se engrandece y Ciro toma el control de Media, ya había sido profetizado, imagínense, hermanos, 100 años antes de este acontecimiento. Y con eso quiero pasar, hermanos, al versículo 3. Veamos Daniel 8:3. Miren, ¿cuál es esa visión que tiene aquí Daniel? Alcé los ojos, dice Daniel, alcé los ojos y miré. Y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el cuerno más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, es decir, al oeste, por donde se oculta el sol, al norte y al sur. Aquí tenemos la visión que tiene Daniel. Un carnero imponente, un carnero con mucha fuerza, que ataca al oeste, que ataca al norte, que ataca al sur. ¿Qué significa todo eso? Hermanos, gracias a Dios tenemos la interpretación. ¿Dónde está? Aquí mismo en el libro de Daniel, en el versículo 20. Así que vamos a irnos al versículo 20. Aquí el arcángel le dice a Daniel, y a nosotros también, hermanos, se nos revela. En el verso 20 dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Los reyes de Media y de Persia. Y nosotros nos preguntamos, hermanos, ¿por qué este rey Ciro, este rey también Darío, por qué los medos y los persas lograron hacerse del poder? ¿Por qué ellos al final lograron conquistar Babilonia? ¿Cómo así ellos se engrandecieron? ¿Por qué Dios les permitió en la figura de este carnero? ¿Por qué? Y la respuesta lo podemos encontrar en el libro del profeta Isaías. Como les mencionaba, 100 años antes de este acontecimiento, Isaías estaba profetizando. Isaías capítulo 45, los versículos del 1 al 6, hermanos, lo voy a leer y voy a pedir que podamos tomar nota en nuestros boletines. Isaías capítulo 45, verso 1 al verso 6, dice de la siguiente manera:
Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Me detengo allí, hermanos. En el versículo 1, ¿cómo se refiere nuestro Dios hablando de Ciro? ¿Cómo le llama Dios a Ciro? Su ungido. Y rápidamente nosotros nos agarraríamos la cabeza y diríamos, ungido, Ciro, debe haber algún error, porque yo entiendo que un ungido es alguien que es un siervo de Dios, un profeta, un rey, un sacerdote. Pero ¿cómo Dios puede llamar aquí a Ciro su ungido? Es más, Ciro ni es creyente en Dios, es un idólatra, no conoce a nuestro Dios. Pero saben, hermanos, cuando aquí Dios se refiere a él como ungido, quiere decir como alguien a quien Dios ha escogido para una tarea específica. Y aunque este hombre Ciro no conoce a Dios, ni es consciente de que sus decisiones en asuntos de política, ni es consciente de estas decisiones, pero Dios, hermanos, va a utilizar soberanamente. Porque por detrás de estos reyes, por encima de estos reyes está nuestro Dios. Por eso Dios dice a Ciro, voy a leer en el versículo 3, Isaías 45:3 dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste, aunque no me conociste. Y aquí está la respuesta a la pregunta que hemos planteado. ¿Por qué Dios le permitió al imperio medo-persa engrandecerse y dominar al imperio babilónico, representado por esta cabeza de oro, representado por este león con corazón de hombre, cuya ala había sido quitada? ¿No? ¿Por qué? Hermanos, porque Dios iba a utilizar a los medos y a los persas para poner fin a los 70 años de cautividad que el pueblo judío estaba atravesando, producto de su desobediencia. Eran 70 años. Y obviamente para que el imperio babilónico les dé la libertad, otro imperio tenía que someterlo. Entonces, por eso dice aquí en el versículo 4 de Isaías 45, Dios dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé, por amor de mi siervo, por amor de mi pueblo. Ahora voy a venir al año 2022, el año en el que nosotros nos encontramos, hermanos, para poder entender esto. En nuestra vida, hermanos, y en la vida de la iglesia, vamos a encontrar situaciones muy difíciles. Satanás siempre va a atacar a nuestro Señor Jesucristo. Y hay que decirlo por nombre. Satanás siempre va a querer destruir la obra de nuestro Señor Jesucristo y va a procurar destruirnos a nosotros también, hermanos. Pero nuestro Señor, Él es victorioso. Y cualquier situación adversa que pueda suceder a la iglesia, y en este instante, hermanos, ¿cuántos hermanos nuestros, por ejemplo, en Ucrania, estarán sufriendo por causa de su fe? Ustedes han escuchado en las noticias, hermanos, así como yo, han escuchado, y por ahí se han descubierto militares rusos, hermanos, que están haciendo atrocidades, violaciones. ¿Cuántas niñas, cuántas mujeres abusadas, hermanos? ¿Cuántas iglesias perseguidas en Medio Oriente, al norte de Egipto? ¿No? Sin irnos muy lejos, aquí en Centroamérica, ¿no? El mes pasado, creo que en Nicaragua, la iglesia quería salir a agradecer públicamente por el mes de la Biblia y el gobierno les había prohibido salir a hacer esta manifestación. Nosotros decimos, pero ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué aparentemente la iglesia tiene que pasar dificultades y parece como que la iglesia está perdiendo? Hermanos, en nuestros boletines he puesto un texto donde dice guía de adoración familiar. Ahí he puesto, dice, no temáis manada pequeña, no temáis, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas capítulo 12, versículo 32. Entonces, a pesar de que la iglesia pueda pasar persecuciones, pruebas,
ataques, y el Señor estaba pasando ataques continuamente, y les voy a explicar después, hermanos, pero el Señor, hermanos, está con nosotros. Bien, entonces, hermanos, volviendo aquí a Daniel en el capítulo 8, vemos que Dios ha permitido el engrandecimiento de este imperio para sus propósitos. En el versículo 4 dice, Daniel 8:4, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, es decir, al oeste. Y eso es una referencia a Babilonia y a Asiria, porque así fue. Los medos y los persas atacaron a Babilonia, atacaron a Asiria, los vencieron. Luego dice, y al norte, ¿no?, al reino de Armenia, ¿no?, lo que es ahora Turquía, también atacaron los medos y persas y los vencieron. Y luego dice, y al sur, hablando de Egipto, ¿no?, también atacaron a Egipto y vencieron a los egipcios. Y dice, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Aquí, hermanos, quiero hacer un paréntesis para explicarles por qué razón, hermanos, Dios le muestra a Daniel en visión esta figura del macho del carnero y posteriormente del macho cabrío. ¿Por qué animales? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, hermanos. En el Antiguo Testamento, a los reyes, a los poderosos, a los príncipes, en el antiguo cercano oriente se les representaba con estas figuras, con el macho cabrío, con el carnero. Un ejemplo de esto lo encontramos en Ezequiel. Anoten, hermanos, por favor, esta cita bíblica para estudiar en casa posteriormente. Yo lo voy a leer, pero anótenlo. Ezequiel capítulo 39, versículo 1. En Ezequiel 39:1 dice así, el Señor le habla a Ezequiel, tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog. Gog era un reino en esa época. Profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Noten que aquí Dios está lanzando una profecía en contra de un reino, que es el reino de Gog. Vayámonos al verso 18. Ezequiel capítulo 39, verso 18, dice, comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados en Basán. No es que literalmente van a comer cordero al palo, hermanos. No es que van a comer lechón. Bueno, no habla de cerdo ahí, ¿no? Pero lo que está hablando aquí, hermanos, simbólicamente es que estos príncipes, estos reyes que van a morir en la batalla, son pues representados como carneros, como corderos. Incluso, hermanos, un autor en Historia Universal dice que cuando los reyes medo-persas salían al combate, dirigiendo sus tropas, dicen que el rey tenía una especie de casco en forma de carnero. Era el símbolo entonces de poder en esa época. Eso es importante resaltar, hermanos, para no confundirnos con el cordero. Un carnero es un animal fuerte, bravo, mientras un corderito es un animal manso. Y a nuestro Señor se le representa pues en el Antiguo Testamento como un corderito manso, ¿no? Es importante esa aclaración. Entonces, hermanos, fíjense, el imperio babilonio desaparece porque viene el imperio persa, representado por ese carnero. En el versículo 5 dice lo siguiente, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, es decir, del oeste, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Literalmente ese macho cabrío está volando, hermanos, ni siquiera pone su pie en la tierra. ¿Y a quién representa ese macho cabrío? Y la respuesta está también aquí en Daniel, en el capítulo 8, en el versículo 21. Ahí está la interpretación. Dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Si conseguimos un buen libro de historia universal, nos vamos a dar cuenta, hermanos, a qué rey está haciendo referencia a esta profecía. Y es, hermanos, Alejandro Magno o Alejandro el Grande, hijo del rey Filipo de Macedonia.
Ya sus orígenes, hermanos, son algo misteriosos incluso, ¿no? Porque por ahí surge la leyenda de que posiblemente era hijo de Zeus, porque su madre se embarazó justo cuando estaba abrazando una serpiente. El rey Filipo lo vio, ¿no? Y bueno, eso es parte de la historia. El hecho es que este Alejandro Magno, hermanos, bastante joven, con 22 años se convirtió en un general y superó a su padre Filipo y empezó a hacerse muy poderoso y empezó a conquistar muchos reinos. La historia universal lo considera pues como un gran estratega militar. Incluso hoy en día, hermanos, se estudia a Alejandro Magno en las Fuerzas Armadas para aprender su estrategia y su pensamiento militar. Porque este hombre, literalmente casi un adolescente, hermanos, logró conquistar el mundo. Por eso se dice aquí que ese macho cabrío literalmente volaba sin tocar el piso, el suelo, dando a entender que este Alejandro Magno creció en tan poco tiempo, ¿no? En tan poco tiempo. Tenemos 3 batallas en las cuales este Alejandro Magno logró derrotar a los medos y a los persas. Por ejemplo, en el año 334, en la batalla de Granicus, el año 333, en la batalla de Issus, y en el año 331, en la batalla de Arbela. La historia registra más de 600,000 soldados persas que en esas batallas fueron asesinados. Y los griegos ganaron, hermanos, alrededor de, aquí hay una cifra de 300 millones, si actualizaríamos actualmente con la cifra en dólares, 300 millones de dólares más o menos es lo que en botín ganó Alejandro Magno. Entonces, hermanos, ¿cómo terminó este hombre? Todo señalaba a que Alejandro Magno, hermanos, iba a conquistar el mundo y más allá. Pero a veces, hermanos, los reinos en este mundo terminan en guerras. Por ejemplo, el imperio babilonio, ¿cómo terminó? ¿Se acuerdan de este rey Belsasar, el que había profanado las cosas sagradas del Señor? ¿Cómo terminó, hermanos, él? Asesinado, quemado, toda la ciudad de Babilonia tomada, ¿no? La guerra trajo abajo el imperio babilónico. ¿Cómo terminó el imperio medo-persa? La guerra destruyó este imperio. Pero ¿cómo terminó el imperio griego, el imperio macedonio, que estaba floreciendo bajo la dirección de Alejandro Magno? ¿Cómo terminó? ¿Cómo se dividió, hermanos? Con la muerte de Alejandro Magno. ¿Y cómo murió este muchacho? Paradójicamente no murió en la batalla, no murió en la guerra, según los estudiosos, de una enfermedad, paludismo. Pero ¿saben? Según la historia, este Alejandro Magno, era un hombre bastante hábil para dominar a otros pueblos, para conquistar reinos. Era muy hábil, pero para controlar su propio carácter, para controlar sus propios deseos y sus apetitos, no tenía habilidad este hombre. Imagínense, se dedicaba a la juerga, se dedicaba a tomar, se dedicaba a las mujeres, se dedicaba a todo tipo de placeres y vicios. Claro, él era el más poderoso. Él estaba por encima de sus generales. Y producto de esos excesos, terminó su vida. Pero muy joven. Algunos estudiosos dicen que a los 33 años murió Alejandro Magno. A eso se refiere aquí Daniel capítulo 8, cuando dice que ese cuerno se quebró y en su lugar salieron 4 cuernos. ¿Por qué 4 cuernos? Porque los 4 generales de Alejandro Magno se dividieron, pues, el reino. No había sucesores en ese momento, ¿no? Esos 4 reinos son, por ejemplo, el reino de Macedonia, gobernado por el general Casandro. Y Seleuco tomó la región de Babilonia, hacia el este. El tercer general, Lisímaco, tomó Tracia y Bitinia, lo que es la actual Turquía, por el norte. Y el general Ptolomeo tomó la parte del sur, lo que es Egipto, lo que es Etiopía. Ahí se dividió el imperio macedonio. Así terminó, hermanos, la historia de este Alejandro Magno. Pero la Biblia nos dice aquí, hermanos, en Daniel 8:9 dice, y de uno de ellos, es decir, de uno de estos 4 cuernos, por cierto, hermanos, en la literatura profética y apocalíptica, cuerno es un símbolo de poder. Hay que recordar eso. Cuerno es símbolo de
poder. Así como carnero y macho cabrío son símbolos de poderosos, de reyes, príncipes, gente poderosa. Cuerno es símbolo de poder, dice en el verso 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, un poder pequeñito, ¿no? Que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y las partes del ejército, y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Este cuerno pequeño, hermanos, es una referencia a este rey Antíoco Epífanes. Este Antíoco Epífanes surgió de la dinastía de Seleuco, ¿no? De este general. De ahí uno de sus descendientes es este hombre, Antíoco Epífanes. Un hombre que ha pasado a la historia como una persona detestable, literalmente un anticristo. Porque Antíoco se hizo llamar a sí mismo Epífanes. Y esta palabrita Epífanes quiere decir Dios manifiesto, Dios manifestado. Antíoco Epífanes era devoto de Zeus, el dios griego, y su intención era desterrar para siempre la religión judía, implantar la cultura griega, con Zeus a la cabeza y Antíoco como otro dios. La historia también cuenta, hermanos, que este Antíoco Epífanes, en una de sus campañas militares en Egipto, estaba en Egipto, los judíos se enteraron una fake news, ¿no? Una falsa noticia, de que Antíoco Epífanes había muerto. Los judíos estaban contentos de que ya su enemigo murió. Pero era falso. Antíoco Epífanes volvió a Jerusalén. La historia dice, hermanos, que mató a todos los sacerdotes. Y en el altar de nuestro Señor, en el lugar santísimo, él ofreció un cerdo como sacrificio. Profanó el altar de nuestro Dios. Corrió sangre, hermanos. Esta historia también está en los deuterocanónicos, en el libro de Macabeos, que no es parte de la Biblia, hermanos, pero sí es parte de la literatura judía. En algunas Biblias existe ese libro, el libro de Macabeos, y ahí ustedes lo pueden leer, hermanos, de cómo este Antíoco Epífanes hizo atrocidades, pero su objetivo era, hermanos, destruir la fe de los judíos, destruir la fe en Jehová Dios Todopoderoso. Ese era su objetivo, hermanos, acabar con el pueblo del Señor, derribarlo para siempre. Y ahora, hermanos, quiero decirles también que todo tiene su límite. ¿Qué pasó con este cuerno pequeño? Vayamos ahora al versículo 24 y 25. El 24 dice: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Hará prosperar el engaño. O sea, se va a dedicar al engaño, hermanos. Y literalmente, hermanos, el mismo espíritu que estuvo en Antíoco Epífanes, que estaba en contra de la ley del Señor, ese mismo espíritu, hermanos, el espíritu del engaño, está también en nuestra sociedad hoy en día. Hace unos días, hermanos, estaba viendo un video, seguramente ustedes algunos han visto en YouTube, de César Vidal, ¿no? Es un escritor y evangélico. Y en una parte del video, él decía lo siguiente, y a mí me aterró mucho, hermanos. Él decía que la agenda global, hermanos, la agenda global del 2030, aparentemente tiene objetivos de erradicar la pobreza, de mejorar la vida de la población. Aparentemente tiene objetivos favorables, pero si uno analiza bien, hermanos, la agenda global para el 2030, el objetivo, hermanos, es eliminar a la familia. Porque la familia, hermanos, es la base nuclear de toda sociedad. Si se destruye la familia, se destruye el ser humano. Porque un ser humano, ¿dónde vas a poder encontrar cobijo si no es en tu familia? También se dice, hermanos, que otro objetivo es destruir y erradicar y aniquilar el cristianismo bíblico. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué es el cristianismo bíblico? Simple y sencillamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
el evangelio de la salvación que encontramos aquí en la Biblia. Y esa agenda globalista, hermanos, quiere destruir a la palabra de Dios. Porque no les conviene, hermanos, que el cristianismo bíblico siga presente en la sociedad. No les conviene porque porque Cristo, su palabra, el evangelio, siempre va a denunciar, hermanos, las cosas malas de nuestra sociedad. Siempre vamos a decir nosotros, hermanos, y tenemos que decir que estamos en contra, por ejemplo, de estos grupos LGTB, porque no es que nosotros estemos en contra de ellos, sino que la palabra del Señor está en contra de ellos y nosotros nos suscribimos a la palabra de Dios. Nosotros vamos a estar en contra, hermanos, de aquellas leyes que estén destruyendo a los bebés indefensos, leyes que favorecen el aborto. Vamos a estar en contra de eso, hermanos. Vamos a estar en contra de la intromisión de cualquier ideología que quiera, valga la redundancia, meterse en la vida de nuestra familia. Vamos a estar en contra de eso, hermanos. Por lo tanto, esta agenda global dice, no conviene que los evangélicos, no conviene que estos retrógradas estén ahí. Vamos a tratar de eliminarlos. ¿Y cómo están haciendo eso, hermanos? Sutilmente ingresando otra vez a los seminarios, ingresando a las librerías cristianas, inyectando literatura que no es conveniente. Por ejemplo, hermanos, leí también en un artículo, y a mí me ofendió muchísimo, hermanos, me ofendió muchísimo ver en un artículo cómo decían que nuestro Señor Jesús era amante, y disculpen lo que voy a decir, hermanos, pero es la verdad, y ese es el espíritu de Antíoco Epífanes, ese es el espíritu del anticristo. Decían que Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro bendito Señor, era amante del apóstol Juan, y que por esa razón Juan decía que él era el discípulo amado. Que él es el discípulo amado es otra manera más sutil de decir que es el más preferido de Jesús, que es el amante de Jesús. Que por esa razón tuvo la confianza de recostar su cabeza al costado de nuestro Señor, que por esa razón Juan fue el único que estuvo al pie de la cruz cuando mataban a Jesús, porque era su amante. Yo decía, ¿qué blasfemia es la que estoy leyendo, hermanos? Es una atrocidad eso. Yo leía los comentarios de ese artículo y muchos comentarios eran a favor, aplaudiendo, diciendo, bravo, bravo, estamos sacándonos la venda de los ojos. El Cristo que la iglesia predica es un Cristo inventado por la propia iglesia, hermanos. Qué terrible. El afán, hermanos, es desacreditar a la palabra de Dios, y si se desacredita la Biblia, se desacredita la fuente de nuestra fe. ¿Y cómo atacan a nuestro Señor Jesucristo, hermanos? ¿Cómo atacan? Y me sentí ofendido, me sentí aludido, hermanos, cuando vi este comentario. Porque si atacan a nuestro Señor, hermanos, a nosotros nos atacan. Si no respetan a nuestro Señor, ¿qué nos van a respetar a nosotros, hermanos? Nada. Y estas ideas, estas ideologías, hermanos, están polulando. Como virus, como bacterias están creciendo, hermanos. Y aquellos siervos de Dios que se levantan para defender la verdad, hermanos, los están censurando. Ustedes saben del pastor Juan Manuel Vaz, que ha tenido que abrir su cuenta de YouTube varias veces, porque varias veces lo han suspendido, varias veces lo han amonestado, y él tenía que abrir una y otra vez. Y así como él, ¿cuántos otros siervos de Dios tienen sus páginas, ¿no? Y los están censurando? ¿Por qué? Porque saben, hermanos, el hombre, la humanidad ama más a la oscuridad, a las tinieblas, que a la luz. Si cuando Cristo estuvo aquí, hermanos, a Cristo no lo recibieron y lo mataron, hoy en día esa misma animosidad sigue presente. Y también leí otro artículo, hermanos, donde explicaban que nuestro Señor Jesucristo realmente sí bendijo las relaciones homosexuales. Y para probar esto, hermanos, ese autor impresentable en su artículo decía que en Mateo capítulo 8 Jesús curó al criado de un centurión romano. Y todos sabemos esa historia, ¿no? ¿Se acuerdan del centurión romano que le dijo a Jesús: Maestro, no soy digno que entres bajo mi techo, di solamente las palabras y mi criado sanará? Era un centurión que había hecho muchos bienes a los judíos. En Lucas dice que eran los judíos los que habían ido a buscar a Jesús para pedirle a Jesús en ruego que cure al criado de este centurión. La Biblia claramente dice que era su sirviente, era su criado. Pero estas personas
empezaron a decir que, bueno, qué curioso, ¿no? Qué curioso que sea su criado. Y no era su criado, era su amante. Porque en esa época los centuriones estaban prohibidos tener esposas cuando estaban en guerra, en combate. Así que si ese muchacho era su criado, en el fondo era su amante. Y como era su amante, entonces el soldado se sintió indigno de que Jesús entre a su casa. Y Jesús no dijo nada, simplemente curó, hizo un milagro a un homosexual. Entonces Jesús está avalando y favoreciendo las relaciones homosexuales. ¿Y qué decir del rey David y su amigo Jonatán, que ambos se querían mucho? Es que eran gays. Otra vez, hermanos, están atacando a la palabra del Señor. Claro, esta gente, hermanos, cuya conciencia está carcomida, como dice Tito capítulo 1, versículo 15, su conciencia está encallecida, ellos no pueden entender el amor, no conocen el amor de Dios, hermanos. No conocen el verdadero amor del Señor. Nosotros, hermanos, por su misericordia conocemos el amor del Señor. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos, aquí hablando de ese cuerno pequeño? Dice en el versículo 25: y con su sagacidad hará prosperar el engaño. Sí, parece que va a prosperar, hermanos, estas cosas están prosperando, ¿no? Y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Cuando dice no por mano humana, aquí está hablándonos de que el único que le va a poner el punto final a todas estas blasfemias es nuestro bendito Señor Jesucristo. Porque cuando venga Cristo Jesús, hermanos, cuando el Señor imponga su gloria y su majestad aquí, hermanos, toda esa atrocidad, todas esas tinieblas, hermanos, no van a permanecer en pie. Nuestro Señor vencerá, hermanos. Nosotros estamos del lado del ganador. Nosotros estamos del lado de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo claramente: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que, hermanos, no importa que vengan persecuciones, y seguramente van a venir, hermanos, nosotros parémonos firmes en el Señor. Abracémonos firme a su palabra, hermanos. Pero ¿por qué Dios permite todo esto aquí en la palabra? ¿No? ¿Por qué? En el versículo 23 nos da la razón. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, o sea, cuando el pueblo de Israel llegue al colmo de su desobediencia, Dios va a permitir que estos malvados reyes empiecen a querer dominar. Y saben, hermanos, he visto también un video de este pastor Juan Manuel Vaz, y él decía, ¿no? Él decía: parece que la iglesia está dormida. Parece que la iglesia nos estamos acostumbrando a tolerar este tipo de cosas. No nos damos cuidado, no tenemos cuidado de que nuestros hijos vean la televisión, vean Netflix y todo en Netflix, en las redes sociales. Y es cierto, hermanos, hace tiempo vi una película donde había un dibujito animado que tenía movimientos como de gay, en dibujitos animados. O sea, ya están queriendo implantar de que es algo natural y es algo normal, la tercera opción. ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos, ante esa situación? Nosotros no tenemos que caer en eso, hermanos. Nosotros tenemos que permanecer firmes. Termino con esto, hermanos. Los reinos se van a levantar y los reinos van a caer. Hombres poderosos vendrán, se engrandecerán, pero esos hombres caerán, ya sea a espada, ya sea a batalla, ya sea por sus propios vicios. Pero la iglesia del Señor prevalecerá, hermanos. El Señor Jesús dijo: ni las puertas del Hades, ni las puertas del infierno, hermanos, prevalecerán contra la iglesia. Esa es la garantía que el Señor nos ha dado. Porque nuestro capitán, que es Jehová, Dios de los ejércitos, está con nosotros. Hermanos, nosotros somos sus soldados. Somos sus soldados. Y preparémonos, hermanos, para lo que más adelante pueda venir. Porque no van a ser días fáciles. Pero nosotros tenemos la victoria, porque Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, hermanos, el reino de nuestro Señor Jesucristo prosperará.
vencerá, hermanos, vencerá para siempre. Hermanos, pónganse en pie, oremos al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú vives y nosotros vivimos por eso. Te damos las gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos cuentas estos hechos históricos, en su momento proféticos, pero que ya se cumplieron, Señor. Ya se han cumplido. Y hemos visto, Señor, cómo Babilonia cayó, cómo Medo-Persia cayó, cómo Grecia cayó, cómo Roma cayó. Es decir, Señor, cualquier proyecto humano que quiera engrandecerse, Señor, tendrá un tiempo de vigencia, pero por encima de ello, tú prosperarás, Señor. Nada podrá detener a la verdad que es tu palabra. Ayuda, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, a que seamos conscientes del contexto en el que ahora nos estamos encontrando. Y ayúdanos, Señor, a amar más tu palabra, tu verdad, y aferrarnos a ella, Señor, y compartir, Señor, tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.